nuevo stream en Twitter. Hoy vamos a aprovechar para comentar el debate en el que participé anoche en la sexta noche, sobre todo centrado en el mercado del alquiler, en la regulación del mercado del alquiler y las distintas opciones que se barajan al respecto, ¿no? Sobre si hay que regular los precios del alquiler, que es lo que propone Podemos, si hay que bonificar los alquileres, que es lo que propone el PSOE, o si no hay que hacer nada de ello y hay que hacer otras cosas, que es básicamente lo que propondría un liberal y lo que intenté proponer yo anoche. Bien, vamos a ir viendo el debate y lo iré comentando sobre la marcha. Si conseguimos centrar el debate en los alquileres, que era de lo que se trataba. Juan Ramón, Gonzalo, buenas noches. Buenas noches, Hilario. Buenas noches. ¿Qué tal, profesor Bernardos? ¿Qué tal, profesor Rayo? Gonzalo, ¿qué hay que hacer con los alquileres? ¿Qué hay que hacer para que la gente pueda conseguir un alquiler medianamente barato o no tan caro en determinadas ciudades? Mira, Hilario, los políticos hablan muchísimo sobre viviendas sociales, sobre viviendas de alquiler y de protección oficial. Pero te voy a dar unos datos para que veas que realmente hablan mucho y hacen poco. En los últimos años se han hecho en promedio, 2015-2019, 5.500 viviendas de protección oficial. Compáralas con las 84.000 de 2008, que eran el 11% del total. Bueno, aquí también habría que decir que es verdad que no se ha construido vivienda de protección oficial, pero que la única forma de fomentar el alquiler, de bajar los precios del alquiler, no es que se construya vivienda de protección oficial, es básicamente que se construya vivienda pública o privada. Un liberal, evidentemente, tenderá a defender que se construya vivienda privada, porque así no se cargará sobre las espaldas de los contribuyentes el coste de esta medida. Pero además es que la capacidad que tiene el sector privado, si se liberaliza el sector para construir, desde luego es muchísimo mayor que el sector público. Pero bueno, en cualquier caso, que se suele centrar que el sector público no ha construido, lo cual es cierto, pero se olvida muchas veces en este debate que el sector privado tampoco ha construido, en gran medida porque se restringe la construcción de vivienda a través del control político del suelo. Continuemos en esta, quizá excesivamente larga primera intervención de Gonzalo. De esas, por ejemplo, 5.500 viviendas que se han hecho en 2019, menos del 20%, es decir, de 1.000, han ido al alquiler. El resto son de compras. Por lo tanto, estos gobiernos, el actual, como el anterior de Mariano Rajoy, como todos los que han venido desde la llegada de la democracia, ninguno ha apostado por el alquiler. Entonces, a mí me parece muy mal que se haga una medida populista y que se diga, señores, ahora el que va a hacer la protección social no es la administración con los impuestos de los ciudadanos, sino van a ser los propietarios. Y vamos a coger y vamos a liquidar el mercado del alquiler. Porque en todos los países que se ha puesto en marcha medidas de control de alquileres, en términos de precios, lo que ha sido es una reducción de oferta y las personas que desean vivir de alquiler no lo han podido hacer. Entonces, bueno, esto es cierto, ¿no? Yo creo que es una de las pocas veces donde Gonzalo da argumentos verdaderamente, que pueden coincidir con los argumentos de un liberal. Quizá porque Gonzalo, no hay que olvidarlo, él tiene la especialidad en mercado inmobiliario y, por tanto, sabe de lo que habla, especialmente cuando habla de mercado inmobiliario, que es cuando suele acertar en sus propuestas y sus diagnósticos. Entonces, sabemos que los controles de precios a la vivienda pues tienen un efecto bastante perjudicial para aquellas personas que quieren empezar a alquilar una vivienda. No necesariamente para aquellas personas que ya tienen alquilada una vivienda. Las personas que tienen alquilada una vivienda, si les estableces un control de precios de alquiler, evidentemente van a pagar más, pero tampoco se van a mover de esos inmuebles alquilados en la medida en que les estás protegiendo y les estás garantizando un alquiler bastante reducido, lo cual, como digo, pues reduce toda la movilidad social de unos inmuebles a otros.
Bueno, pues eso, que básicamente controlar precios del alquiler reduce la oferta, luego, de hecho, lo comento en mi intervención como veremos, y aquí Gonzalo sí tiene razón, ¿no? Sí es cierto. En esta situación solo hay una política práctica, que es hacer unos incentivos a los propietarios para que aumenten la oferta. Pero los incentivos del Partido Socialista se quedan muy cortos, porque hasta ahora había una desgravación fiscal por los rendimientos de alquiler del 60%. Ahora, como mucho, cumpliendo varios requisitos, serán un 10 o 20% más. Y los propietarios, que es la clave de la solución del problema, no solo piden que les salga rentable, piden dos cosas más que realmente no se dan. La primera, que la administración vaya en contra de las mafias que ocupan viviendas. Barcelona es testigo de esto. Se hacen 6 veces más ocupaciones que Madrid. Y la segunda... Bueno, aquí tenemos otro argumento que también encaja bastante bien con el liberalismo. Lástima que Gonzalo no suele aplicar esa misma lógica de defensa férrea de la propiedad privada en otros ámbitos, por ejemplo el ámbito fiscal, donde también convendría aplicarlo haciendo algo de coherencia. Seguridad en el pago de los alquileres. Esto quiero decir, Hilario, que las bonificaciones fiscales están bien, pero que, por ejemplo, que la administración se haga cargo de lo que es la seguridad del pago de los alquileres y que finalmente, para mejorar la calidad de las viviendas, porque en España la vivienda de alquiler hay que... Este argumento pues puede tener su sentido, pero me resulta curioso, gracioso, porque recuerdo ya hace bastantes semanas, incluso meses, pero que María Claver, tertuliana habitual de La Sexta Noche, sacó precisamente este argumento a relucir, la inseguridad en el cobro del alquiler como una de las causas que podrían motivar que la oferta de viviendas no sea tan intensa como podría serlo, es decir, que haya viviendas vacías en España, que los propietarios de una vivienda prefieran no sacarla al mercado del alquiler por el riesgo a los impagos, por el riesgo al destrozo de los inmuebles. Y recuerdo que Gonzalo, poco más o menos, que se rió de María Claver, porque decía que esto se soluciona fácilmente con un seguro contra el riesgo de impagos, lo cual puede ser cierto, pero claro, ese seguro es costoso y si la rentabilidad marginal que obtiene el propietario ya no es muy alta, si además ha de pagar un seguro contra el riesgo de impago, pues entonces puede preferir no alquilar. En cualquier caso, argumentos podrían ser los dos válidos, pero lo que me sorprende, ya digo, es que Gonzalo ahora defienda algo que es opuesto a lo que defendía en su momento. Y mejorarla, es necesario que estos propietarios, cuando las reformes, tengan una subvención por parte de la administración. El presupuesto es muy amplio y si lo gastamos en sanidad, en educación y cobramos pocos impuestos como se están cobrando hasta ahora, no da para vivienda. Y yo prefiero que la solución en la vivienda esté en manos de los propietarios privados bien estimulados, que realmente tengamos que subir muchísimo los impuestos o tengamos que reducir las partidas de sanidad, educación y asistencia social. Por lo tanto, el gobierno socialista va bien encaminado, pero se queda en un 6. Podemos, sencillamente, lo que va a hacer es empeorar la situación del mercado de la vivienda. Yo le daría un 0 rotundo. Y eso lo sabe. Y lo único que hace Podemos aquí es una medida populista. Porque aquí, y acabo con esto, Hilario, no es enfrentar a propietarios contra inquilinos. No. Es enfrentar a los inquilinos actuales, indiscutiblemente saldrían beneficiados, contra los inquilinos futuros que no podrían acceder a una vivienda, como por ejemplo sucede en Estocolmo, que en determinados barrios te apuntas en una lista y 20 años más tarde, si tienes suerte, te toca. Esto que dice Gonzalo es muy cierto. Bueno, ha dicho dos cosas, ¿no? Una, que prefiere gastar el dinero de los contribuyentes en sanidad y en educación que no en vivienda. Bueno, aquí nos encontramos con el típico problema del presupuesto estatal, ¿no? Él prefiere una cosa y, desde luego, el que vive de alquiler pues preferirá que le regalen una vivienda o que pueda tener acceso a una vivienda de alquiler social.
Yo simplemente prefiero que cada cual gaste su dinero como considere oportuno y, por tanto, que se bajen los impuestos para que cada cual decida sobre su dinero si lo quiere gastar en una mejor vivienda, en una mejor educación, en una mejor sanidad, etcétera. Pero bueno, al margen de esto, que sería un debate desde luego más amplio, lo segundo que comenta, que ya lo he mencionado antes, es muy cierto y conviene tenerlo en cuenta. Cuando se establecen controles de precios en el mercado del alquiler, básicamente lo que se hace es beneficiar a los inquilinos existentes a costa de perjudicar a los inquilinos futuros. Ya lo he mencionado antes, pero lo repito porque es importante. Los inquilinos que ya están alquilando una vivienda, claro, les bajas el alquiler. E incluso se lo puedes llegar a bajar extraordinariamente. Sobre todo si estableces algún tipo de control para que la vivienda no se quede vacía, porque si no se tenderá a quedar vacía. Cuando expire el contrato de alquiler no se renovará. Pero claro, no saldrán nuevas viviendas al mercado del alquiler. Los que tienen una vivienda alquilada, no, aunque les salga una oferta laboral en otro municipio, por ejemplo, o aunque hayan alquilado el piso siendo solteros y ahora se hayan casado y tengan familia, como les sale tan a cuenta ese alquiler ultra reducido, el caso extremo serían los alquileres de renta antigua que instauró el franquismo, pues claro, no se mueven de esas viviendas. Entonces, digamos que la oferta de alquiler que queda está muy rígidamente controlada por los inquilinos existentes, no aparece nueva oferta de alquiler y, por tanto, los que quieren irse a vivir a Madrid, a Barcelona, no encuentran inmuebles disponibles para ser alquilados. El caso de Estocolmo es bien conocido. Hay barrios de Estocolmo, obviamente los barrios más demandados, lo que equivaldría, por ejemplo, al centro de Madrid, pues te tienes que colocar en una lista de espera gestionada por la administración y el tiempo medio de espera en esa lista de espera es de 20 años. Es decir, aunque a ti te corra mucha prisa o aunque tengas muchas ganas de vivir en el centro, no existe esa opción dentro de los alquileres regulados. Si quieres vivir en el centro con un alquiler barato, has de esperar 20 años. Bueno, vamos ahora a mi intervención, que un poco repite lo que ya os estoy diciendo aquí. Y de su postura, profesor Rayo, ¿apostamos por beneficiar fiscalmente a los propietarios de viviendas o por topar el precio de los alquileres o por ninguna de las dos cosas? Hombre, por ninguna de las dos cosas, pero desde luego por la que no hay que apostar es por topar regulatoriamente los precios de los alquileres, porque ahí sí coincido con Gonzalo, que la consecuencia de ello es esencialmente una reducción de la oferta en el corto plazo, propietarios que sacan las viviendas del mercado del alquiler, o bien las mantienen vacías o bien las venden, y no todos los que están alquilando tienen capacidad para comprarlas, con lo cual esos inquilinos se quedarían fuera. Y a medio o largo plazo la reducción de la oferta también se materializa en que los propietarios no invierten en el mantenimiento de las viviendas, con lo cual se van deteriorando, los inmuebles se van deteriorando. Solo hay que recordar cómo estaban los centros históricos como consecuencia del control de alquiler franquista del año 64, y también se invierte menos en construcción de nueva vivienda. Y aquí el problema fundamental es que en las grandes ciudades falta vivienda, porque muchísima gente cada vez más quiere ir a vivir a las grandes ciudades. Otra cuestión es si podríamos articular algún tipo de medida, algún tipo de política para que las grandes ciudades no fueran focos de atracción tan grandes de población y consiguiéramos mantener un cierto equilibrio geográfico de la población. Aquí me estoy refiriendo porque, en televisión ya sabéis que no hay tiempo para desarrollar muchísimo los argumentos. Me estoy refiriendo, evidentemente, por un lado, a la influencia del teletrabajo, que puede terminar permitiendo que una persona no resida en una gran ciudad y preste servicios laborales a una gran empresa. Pero también me estoy refiriendo, por ejemplo, a mejorar la red de transporte a través del sector público o del privado. Bien, ese sería otro tema, para facilitar la interconexión entre las ciudades y que uno no necesite residir en Madrid, incluso para trabajar presencialmente en Madrid. Y también me estoy refiriendo, claro, a cómo se distribuye geográficamente la industria, las empresas. La industria es un término genérico. Las empresas dentro de nuestro país cada vez se concentran más en grandes ciudades por meras economías de aglomeración. Tiene sentido que sea así. Pero, ¿podría haber políticas alternativas que llevaran a determinadas regiones de España a intentar adquirir ciertas ventajas competitivas más allá de la inversión en infraestructuras que he mencionado para atraer empresas? Pues podría haberlas. Con una descentralización
jurisdiccional importante que permita que las regiones se diferencien entre sí, pues bueno, a lo mejor en Cataluña, por ejemplo, o en la provincia de Barcelona, quieren un estado de bienestar grande y justamente por eso tienen que pagar muchos impuestos, pero bueno, a lo mejor en Soria se pueden permitir poner el impuesto sobre sociedades al 0%. Pero claro, para que eso sea posible hace falta, ya digo, descentralización jurisdiccional para que las regiones se diferencien. Pero si la gente sigue queriendo ir a vivir a las grandes ciudades, falta mucha vivienda en las grandes ciudades. Y eso solo se consigue construyendo nueva vivienda. Por eso los estímulos fiscales a mantener los precios bajos. Sobre esto, porque ahora iremos con los incentivos fiscales. Veo que antes en el chat alguien lo preguntaba, si no era una medida correcta, acertada la que ha planteado el PSOE. Pero antes de esto, dado que bueno, es un argumento también muchas veces repetido, lo de que en España hay mucha vivienda vacía. Recordemos que la vivienda vacía se encuentra especialmente en aquellas provincias donde de momento nadie quiere ir a vivir. Por tanto, esa vivienda vacía no contribuye apenas nada a rebajar los precios de la vivienda donde están subiendo, que es Madrid o es Barcelona, bueno, las grandes ciudades en general. Y por eso falta vivienda en las grandes ciudades. Hay ciudades donde es más complicado ampliar la oferta de vivienda, por ejemplo en Barcelona, aunque aún así se podría incrementar la altura de los edificios, es decir, incrementar la oferta vertical de vivienda, pero en otras como Madrid es absolutamente absurdo que no se esté facilitando la ampliación de la oferta de vivienda en la medida en que existe muchísimo suelo que se podría llegar a edificar. Bien, por tanto, no es que falte vivienda en el conjunto de España, es que esa vivienda donde está, la vivienda vacía, donde está, es donde no se la necesita de momento. Y además, en todo caso, el dato que se suele mencionar de 3,5 millones de viviendas vacías en España es un dato del año 2011. Hace ya 10 años de eso y previsiblemente, lo sabemos también en el caso de la Comunidad de Madrid, donde sí han intentado actualizar las estadísticas, ese número de viviendas vacías ha ido reduciéndose. Vamos ahora con las bonificaciones a los alquileres que plantea el PSOE. Si bien pueden conseguir en parte el objetivo que pretende el gobierno para los que ya están alquilados, para los inquilinos que ya tienen una vivienda en alquiler, no soluciona el problema de la accesibilidad de vivienda. Porque el problema de la accesibilidad de vivienda es que, repito, faltan nuevas viviendas, faltan construir y sacar nuevas viviendas en el mercado del alquiler. Y el Partido Socialista lo único que busca, que no está mal, no lo estoy criticando, pero lo único que busca es rebajar el alquiler de las viviendas que ya tenemos. Pero insisto, eso deja fuera a todos los que se quieren trasladar a las grandes ciudades, Básicamente lo que ha propuesto el PSOE, y ahora haré algún comentario adicional sobre esto, es que aquellos que ya tienen una vivienda en alquiler paguen precios más bajos. ¿Cómo lo ha planteado? No estableciendo topes regulatorios al precio del alquiler, que eso es lo que plantea Podemos y lo que ya hemos mencionado, incluso Gonzalo, que tendría efectos negativos, sino dándoles incentivos fiscales a los propietarios para que mantengan alquileres bajos. Actualmente, el 60% de los ingresos por alquiler están exentos de pagar impuestos. El PSOE propone rebajar ese porcentaje al 50% para todas las viviendas, con independencia del precio que pongan, pero para aquellos que mantengan precios bajos, que ese porcentaje pueda llegar a subir al 90%. Por consiguiente, aunque un propietario le rebaje el alquiler a su inquilino, puede salir ganando por el ahorro de impuestos que supondría esta bonificación que plantea el PSOE. Pero esto, fijémonos, que solo soluciona el problema del alquiler de las viviendas que ya están en el mercado, de las que ya están alquiladas. Pero es que en las grandes ciudades, vuelvo a repetir, hay un desequilibrio entre la cantidad demandada de vivienda en alquiler y la cantidad ofertada. Hay más vivienda demandada para ser alquilada que cantidad ofertada, por eso suben los precios. Entonces, si no aumentas la cantidad ofertada, no incrementas la accesibilidad de vivienda, por mucho que rebajes el precio de la que ya está ofertada. Si, pongamos por caso, hay 800 viviendas que se alquilan y 1.000 personas que quieren alquilar, pues sí, si rebajas el precio de las 800, habrá 800 personas a las que les bajarás el alquiler. Pero ¿qué pasa con las 200 que no tienen vivienda en alquiler, que no la encuentran? Eso solo se soluciona, ya digo, incrementando la oferta, y para esto el PSOE no ha propuesto nada.
emancipar y no encuentran vivienda en alquiler. Y en todo caso, esta bonificación fiscal, tengámoslo claro, es una especie de subvención fiscal, pero subvención a los propietarios de vivienda, y además es una subvención bastante regresiva, hay que decir, porque va a beneficiar mucho más a los propietarios que tienen alta renta y que por tanto se bonificarán, el tipo marginal es más alto y por tanto dejarán de pagarlo, que a los propietarios con baja renta. Entendido, buscamos otra. Bueno, aquí Gonzalo se exclama, no sé si es que tendrá alguna vivienda en alquiler y a lo mejor el argumento no le conviene o no le interesa, pero esto es obvio, quiero decir. La bonificación fiscal es una bonificación sobre el tipo marginal del IRPF. Es decir, si tú alquilas una vivienda, pongamos por caso, por 10.000 euros, el Estado, si mantienes el precio bajo, con la propuesta del PSOE, no te hará tributar por esos 10.000, sino solo por el 10% de esos 10.000, es decir, por 1.000. Y sobre esos 1.000 pagarás tu tipo marginal del IRPF. Si tu tipo marginal del IRPF es el 30%, pagarás 300 euros. Si tu tipo marginal del IRPF es del 47%, pagarás 470 euros, ya digo, de impuestos. Ahora, sin bonificaciones fiscales, fijémonos que si pagaras impuestos sobre los 10.000 de alquiler, si tu tipo marginal fuera del 30%, pagarías 3.000 y si es del 47% pagarías 4.700. Por tanto, el ahorro fiscal de 4.700 a 470 o de 3.000 a 300 salen beneficiados especialmente aquellos que pagan un tipo impositivo más alto, que son las rentas más altas. Por eso esta bonificación es regresiva. Que oye, que mejor eso que no hacer absolutamente nada, o mejor eso que controlar los precios de la vivienda como plantea Podemos, pero no ocultemos que es una bonificación fiscal, una especie de subvención regresiva que beneficia especialmente a las rentas más altas. Y por eso es preferible aumentar la oferta de vivienda construyendo más y no dando bonificaciones fiscales a las rentas altas. Marx Corvido pregunta en el chat si no está ahora mismo exento el 60%. Sí, es lo que decía, ahora está exento el 60%. A ver, era para hacer los cálculos rápidos. Ahora está exento el 60%, el PSOE plantea bajarlo al 50% y con rebajas fiscales, o con rebajas de precios, perdón, se podría incrementar esa bonificación fiscal al 90%. Bien, pero quiero decir, esa bonificación fiscal, el ahorro fiscal es tanto mayor cuanto mayor sea tu tipo marginal. Por tanto, lo que haces es beneficiar más a las rentas altas. Me preguntan que cuál es el GIF que aparece cuando alguien se suscribe. Bueno, algunos de vosotros a lo mejor sois muy jóvenes, pero el que aparece en ese GIF es Ron Paul, que es uno de los candidatos libertarios por excelencia en Estados Unidos. Se presentó a las primarias republicanas en el año 2008 y bueno, ese GIF se hizo muy famoso en su momento desde un debate de los candidatos a las elecciones presidenciales en 2008. Las opiniones, hablamos de ese asunto en la medida de lo posible. Sí, por poner algunos datos que antes comentábamos, entre el 2015 y 2019 el precio ha subido un 50%. Bueno, esto hay que matizarlo, ¿no? Porque aunque es cierto, es una media verdad. Primero, ha subido entre 2013 y 2019 un 50% el precio del alquiler. Ese precio del alquiler, además, ha subido, ya digo, respecto a 2013. 2013 era en plena crisis económica brutal de España. Recordemos que en 2012-2013 España estuvo a punto de quebrar y además en medio de una crisis inmobiliaria igualmente devastadora. Eso significa que los alquileres en el año 2013 estaban artificialmente bajos. Si comparamos los precios de los alquileres no con respecto a 2013, sino con respecto a 2007 o 2008, antes de la crisis económica, pues en ese caso los alquileres han subido en torno al 16-17%, que no es que no hayan subido, pero desde luego no es ni mucho menos ese 50%. En momento se está dedicando un 40% al alquiler de la vivienda, de los sueldos. En Cataluña... Este dato tampoco es cierto. Bien, ¿cuánto se está dedicando qué porcentaje del sueldo se está dedicando a
al pago de la vivienda. Bueno, el tuitero, el economista, pero que hace una muy buena labor en Twitter, Ángel Martínez Jorge, os recomiendo que lo sigáis, pues elaboró este gráfico, lo voy a ampliar para que se vea bien, donde veis cuál es el porcentaje de los ingresos de los hogares que se dedica al pago del alquiler en España. El porcentaje del 40% ni siquiera es cierto para el quintil más pobre. El quintil más pobre es el 20% más pobre de los hogares españoles. Fijaos que en ese caso estamos, en el año 2018, en torno al 36-37%. Pero es que desde luego en el caso del otro 80% de la población nos encontramos con pues un esfuerzo para el pago del alquiler de en torno al 20%, incluso en el quintil más alto, el 20% más rico, estamos hablando del 15%. Por tanto, no es verdad que el 40% de la renta de los hogares se tenga que dedicar al pago del alquiler. Ni siquiera en el caso de los hogares más pobres sucede eso en el conjunto de España. Además, es interesante que nos fijemos que el esfuerzo por alquiler, aunque los alquileres hayan subido tanto, el esfuerzo por alquiler, fijaos, que ha bajado entre el año 2014 y el año 2018. ¿Y eso por qué es así? Pues porque aunque han subido los alquileres, los ingresos de los hogares también han aumentado mucho. Básicamente, no porque los salarios hayan subido, sino porque se ha creado mucho empleo. En esos años se crearon casi 2 millones de empleos. Entonces, entra mucho más dinero en las familias, y como entra más dinero tienen más capacidad de pago, y como hay más capacidad de pago los alquileres suben porque no hay más oferta, y esa es la clave de la cuestión, ¿de acuerdo? Bien, continuemos. Por ejemplo, nuestra tierra se está dedicando incluso un 50%, y si se tuviera que dedicar al 30%, que es a nivel internacional, lo que se tiene que dedicar, un joven podría vivir en un piso de 26 metros cuadrados. Digo, para... Este argumento, este dato no sé de dónde sale, tampoco es verdad. Es el Observatorio de la Emancipación en España, que, como ya he dicho otras veces, en España parece que tenemos observatorios para todo, y por desgracia no son observatorios pagados con dinero privado, sino con dinero de los contribuyentes. El Observatorio de la Emancipación, el último informe que sacó, establecía que un joven, pagando solo el 30% de sus ingresos medios, ¿no? El joven medio, pues con respecto al alquiler medio, podría alquilar un piso de 50 metros cuadrados, no de 26 metros cuadrados. Y un hogar joven, porque claro, una cosa es una persona, otra cosa es un hogar donde puede haber más de una persona, también existen hogares unipersonales, pero el tamaño medio del hogar desde luego no es uno en España. Un hogar joven, pagando el 30%, podía acceder a un piso, según el Observatorio de la Emancipación, de 100 metros cuadrados. Por tanto, este dato, ya digo, queda muy bien para exagerar un problema que existe, un problema que es cierto. No se trata tampoco de minimizar absurdamente el problema, pero tampoco de exagerarlo, ¿no? A ver cuál es el gran problema que tenemos actualmente. Bueno, dicho esto, por las propias declaraciones del ministro Ábalos y de las que se han escuchado desde el lado de Podemos, me parece que hay margen de acuerdo, entre otras cosas, porque cuando se debate sobre un solo factor de ese acuerdo de gobierno sobre vivienda, que era, por cierto, bastante detallado, a mí me parece que se falsean las posibilidades. A ver, aquí Jesús Maraña tiene razón. Es decir, el PSOE, cuando se niega a regular los precios de la vivienda tal como ha pactado con Podemos, está incluyendo el acuerdo de gobierno. Si no lee el acuerdo de gobierno, claramente se está indicando que se habilitará a los ayuntamientos y a las autonomías a establecer controles de alquiler. Y eso no está sucediendo. Otra cosa es que, afortunadamente, el PSOE está incumpliendo el acuerdo de gobierno, porque si se cumpliera, como ya hemos dicho, sería muy negativo para el conjunto de los inquilinos. Bueno, para el conjunto no, para los que ya están alquilados sería beneficioso, pero para los que intentan acceder a un mercado, a una nueva vivienda, sería muy, muy, muy nocivo. Por tanto, sí, el PSOE está traicionando el acuerdo de gobierno, pero lo está traicionando para bien de la sociedad española y para mal de Podemos, a quien ha engañado. En todo caso, sería Podemos quien debería exigirle responsabilidades por haberles mentido, pero la sociedad debería agradecer que el PSOE haya engañado y esté traicionando a Podemos. Pues el debate no puede ser entre regulación de los precios del alquiler en base a un índice de referencia que se dice en el acuerdo de gobierno,
o incentivos fiscales a los propietarios. A lo mejor es que la solución tiene que tocar varios de los factores y, por supuesto, el de construir más vivienda pública. Pero pongo un ejemplo. Construir más vivienda pública o privada, porque ha de ser pública la construcción de vivienda. Es decir, lo importante es que bajen los precios. Y los precios bajan si se construye más vivienda. Que puede ser pública. Bueno, no digo que si se construyera más vivienda pública no que contribuyera a bajar los precios, pero puede ser privada. De hecho, creo que es preferible que sea privada, justamente en parte por lo que decía antes Gonzalo, porque el presupuesto es el que es y dedicar más dinero del presupuesto a construir vivienda supone dedicar menos dinero a otras cosas, incluso a bajar impuestos. Que no creo que sea sospechoso de nada. El último informe de la propia Autoridad Fiscal Independiente de la AIREF, del año pasado, de julio de 2020, sobre 2019, advertía que los incentivos fiscales que ya estaban en un 60% para los propietarios no estaban consiguiendo el efecto deseado, sino que más bien lo que estaban costando eran 1.000 millones de ingresos fiscales al año al Estado. Bueno, este dato que da Jesús Maraña es falso. No sé de dónde lo saca, o si quizá es que ha leído el informe de la AIREF al revés, ¿no? Os voy a leer el informe de la AIREF, las conclusiones del informe de la AIREF. Recordemos que Jesús Maraña dice que la bonificación fiscal del 60% a los alquileres, la bonificación fiscal del 60% a los alquileres, según la AIREF, no ha funcionado. Bueno, la AIREF dice: el beneficio fiscal de arrendamiento de vivienda consiste en una reducción del 60% sobre los rendimientos netos por el alquiler de vivienda destinadas a vivienda habitual del arrendatario. Estamos hablando de eso. La evaluación concluye que el beneficio fiscal sí, y además el sí es que aparece en mayúscula, en negrita y en mayúscula, por tanto es difícil no haberlo visto, sí alcanza el objetivo de fomentar la oferta de vivienda. Lo que dice la AIREF es lo que he dicho yo antes, que este beneficio, y por lo que Gonzalo se reía, no sé muy bien por qué se reía, quizás es que lo desconoce, que ese beneficio fiscal, aunque alcanza el objetivo, dice la AIREF, tiene un carácter regresivo al focalizarse en las rentas altas. Pero una cosa es que tenga un carácter regresivo y otra que no. Regresivo en el sentido de que a quien más favorece esa bonificación es a las rentas altas, y otra cosa es que no consiga el objetivo que buscaba, que es que aumente la oferta de vivienda o que la oferta de vivienda se contribuya a que sea más barata. Y recomendaba la autoridad fiscal que se fuera a incentivar a los colectivos vulnerables, no tanto a los propietarios. Y además se combinan siempre los datos, como si se estuviera aquí planteando, digamos, poco menos que confiscar u obligar a un precio del alquiler. He escuchado en algún debate la segunda vivienda, la segunda vivienda de un propietario. No se está hablando de eso, se está hablando de grandes propietarios y de facilitar efectivamente que jóvenes de 30 años tengan posibilidades de pagar un alquiler. A ver, aquí hay varias falacias. Primero, si se establecen controles de precios en los alquileres, que es lo que propone Podemos, se establecen controles de precios a los alquileres para todos, para todo el mundo. Si se dice, en esta zona los alquileres, el precio máximo es este, pues para todos. Otra cosa es que se diga, vamos a intentar limitar individualizadamente los alquileres para aquellas familias que tengan un esfuerzo por pago de alquiler demasiado alto. En ese caso sí podría ser solo para determinados inquilinos de grandes propietarios de vivienda. La cuestión es, ¿qué es un gran propietario de vivienda? Pues gran propietario de vivienda, algunos intentan que sea hasta 4 viviendas. Por consiguiente, bueno, no estamos hablando de la segunda, pero tampoco de la tercera, pero sí de la cuarta. ¿Bien? Y luego, eso de lo que se está hablando en el gobierno es de conseguir que los jóvenes tengan acceso a la vivienda. Bueno, a lo mejor se está hablando de intenciones, pero la cuestión es, las políticas que se proponen para conseguir esos objetivos, ¿son políticas que de verdad van a conseguir esos objetivos o no? Porque eso es como decir, quiero acabar con el hambre en el mundo nacionalizando todos los campos de cultivo. Bueno, pues ya sabemos que eso no acaba con el hambre en el mundo, sino que multiplica el hambre en el mundo. Entonces, una cosa es que el objetivo sea compartido y otra que las políticas que se plantean para ello no sean las adecuadas. Louriel en el chat plantea bonificación para barrio de Salamanca y el ensanche igual que en Vallecas.
Bueno, es una cuestión interesante, ¿no? Porque la cuestión es cómo definimos zona tensionada de vivienda. Bueno, primero que la bonificación del 60, que pasará a ser del 50, es para todas las viviendas de toda España, ¿bien? Con independencia de si se mantienen precios altos o no. Luego, las bonificaciones extra que se quieren introducir hasta el 90% son bonificaciones para zonas tensionadas. Y la cuestión es cómo se define una zona tensionada. Si una zona tensionada es una zona donde los alquileres son muy altos, pues entonces sería una bonificación encima para el barrio de Salamanca, porque bueno, en el barrio de Salamanca hay otras zonas con alquileres caros de España, porque son las zonas, ya digo, donde los alquileres están relativamente más altos. Si vamos a zonas, o sea, si definimos zona tensionada como aquellas donde las familias, los hogares, pagan un porcentaje, destinan un porcentaje alto de su renta al alquiler, entonces ahí sí que nos podemos encontrar con que Vallecas a lo mejor es una zona tensionada. Pero la tensión, en ese caso, no procede de que se estén pagando alquileres muy altos en Vallecas. Procede de que las rentas, los ingresos familiares en Vallecas son especialmente bajos. Es como decir, imaginad, vamos a establecer un precio máximo para las patatas en aquellas zonas donde la compra de patatas suponga un porcentaje muy alto del presupuesto familiar. Y la cuestión es, en Vallecas las patatas suponen un porcentaje muy alto del presupuesto familiar porque las patatas son más caras en Vallecas que en el barrio de Salamanca o porque la renta en Vallecas es más baja. Pues lo segundo, evidentemente. Y tratar de manipular precios, en este caso los precios del alquiler, cuando lo que tenemos es un problema de ingresos, de rentas, pues es una política del todo ineficiente e improcedente. Y en eso yo creo que hay margen para llegar a un acuerdo en la coalición. Sí, porque aquí todo el mundo está haciendo el relato de Barcelona y Madrid. Y España es mucho más que Barcelona y Madrid. Y Barcelona y Madrid tienen unas características muy diferentes que la inmensa mayoría de las otras ciudades. Y las características son que Barcelona y Madrid tienen ejecutivos desplazados, tienen muchos estudiantes, tienen muchos extranjeros que vienen a emprender. Y todos estos colectivos tienen un poder adquisitivo bastante superior a los nacionales, a los residentes históricos en estas ciudades o en las proximidades. Por lo tanto, la dificultad de tener una vivienda en Barcelona y Madrid a un precio asequible es muy importante. Entonces, solo hay una posibilidad de conseguirlo, y es que muchos inversores compren vivienda y les salga rentable ponerla de alquiler. Y el incremento de la oferta. Esto que dice Gonzalo también es verdad, ¿no? La casuística, la problemática de Madrid y Barcelona o de otras grandes ciudades no se puede extender al resto de España y, por tanto, no hay que analizar el conjunto del país desde la óptica, pues, provinciana de Madrid o Barcelona. Aunque, claro, aquellos que viven en Madrid o Barcelona están especialmente o pueden estar especialmente perjudicados en este contexto. Bien, pero, de nuevo, la solución aquí no pasa por establecer controles de precios con todos los problemas que hemos mencionado, sino en incrementar la oferta y en facilitar pues las interconexiones con otras ciudades adyacentes para que se pueda trabajar en Madrid y no necesariamente residir en Madrid. Pueda contener los precios. Ahora bien, yo a todo el mundo me gustaría decirle que en Móstoles se vive muy bien, que en Aranjuez también, que en Mollet también. Y estamos en los alrededores de Barcelona o de Madrid. Son ciudades que están muy bien y uno no tiene por qué necesariamente vivir en el centro de Madrid o de Barcelona. A mí, que pongan un control de precios del alquiler o que el alquiler sea muy barato en el barrio de Salamanca, de Chamberí o en el Eixample o Sarriá Sant Gervasi, me parece que no toca. Lo que me parece es que, sobre todo en los alrededores de las grandes ciudades, hay que construir mucho para que esas viviendas de alquiler salgan al mercado. Y aquí la cosa es muy sencilla. Es que hay mucho suelo público. Que ese suelo público no se venda, sino que se permita construir sobre él, el mercado sea regulado por parte de la administración y se asegure una rentabilidad. Solo con eso ya vale entre el 4 y el 5,5 y tendremos en un escenario de tipos de interés bajos una barbaridad de fondos. Es así de sencillo. Ahora bien. A ver, es verdad que
que la propuesta que plantea Gonzalo podría ser una propuesta viable. Básicamente lo que está proponiendo es regalarles el suelo público a los inversores a cambio de que estos se comprometan a mantener alquileres bajos. Y seguro que regalándoles el suelo, que es el principal coste de una promoción inmobiliaria, habría muchos fondos que se pelearían por invertir para construir nuevas viviendas de alquiler barato. La cuestión, de nuevo, es por qué seguimos limitando las promociones únicamente al suelo público y lo que no hacemos, en cambio, es liberalizar el suelo privado, que cuantitativamente es mayor que el público, para que también se pueda construir en ese suelo público. Incluso aunque uno esté de acuerdo con la propuesta de Gonzalo, no veo por qué hay que impedir que se construya también en el suelo privado, abaratando todavía más la vivienda. Lo que a mí me gustaría indicar es que hay que diferenciar los precios de los portales de la realidad. En los portales inmobiliarios lo dicen muy claro, son precios de oferta. Entendido, Gonzalo. Discúlpame, tenemos que cortarnos. Nos espera la publicidad, pero volvemos enseguida. Venga. Contigo, hasta ahora. Vamos a preguntar a los economistas, a los profesores, a ver qué es lo que les parece. Profesor Rayo, salvando la Semana Santa, o digamos, hundiendo la Semana Santa, ¿salvamos el verano o eso tampoco está garantizado? Bueno, aquí cambiamos de tema. Vinimos de la publicidad y ya el tema de los alquileres quedó aparcado y empezamos a hablar sobre las posibilidades de recuperación de la economía española y sobre las medidas que habría que adoptar para facilitar esa recuperación, si ayudas directas, si rebajas de impuestos, etcétera. No está garantizado, porque lo que va a permitir salvar el verano o no es que hayamos derrotado a la pandemia, ya sea porque no vuelve una cuarta o una quinta ola o porque la vacunación ya está muy avanzada y justamente por eso nos inmunizamos. Efectivamente, el desplome del sector turístico ha sido un desplome en el año 2020 absolutamente brutal, absolutamente devastador. Se perdieron 70.000 millones de euros en ingresos por turismo y pensemos que las ayudas directas que ahora mismo está planteando el gobierno alcanzan a 8.000 millones. Difícilmente vamos a cubrir una parte significativa de esos ingresos perdidos con las escasas ayudas que se plantean. Ahora, obviamente el problema es cómo se distribuyen esas ayudas, y aquí ya lo hemos debatido muchas veces. El gobierno no suele ser un buen selector de ganadores y perdedores y, por tanto, tiende a distribuir esas ayudas de manera más o menos aleatoria y de manera más o menos arbitraria. Y justamente por eso... Bueno, esto creo que es algo que hay que remarcar. El gobierno no sabe a quién tiene que rescatar, no sabe si una empresa está en dificultades porque es inviable o está en dificultades transitorias, y además, aunque lo supiera, el riesgo de que se produzcan corruptelas, de que se rescaten a los amiguetes con el dinero de los ciudadanos, creo que es muy grande, y de hecho ahora lo comento en antena. Jesús 501 plantea una pregunta casi de cotilleo, ¿no? Pero bueno, dice: ¿qué ocurre en la publicidad? ¿Os quedáis todos callados esperando o seguís hablando? ¿Qué nos perdemos? Bueno, a ver, distinguid entre estar en plató y no estar en plató. En el caso de ayer, yo estoy en mi casa y, por tanto, cuando hay publicidad, pues te puedes levantar del ordenador y hacer otras cuestiones. En el plató, sí, pues te puedes también levantar, hablas con otros, o simplemente, si estás muy concentrado en el debate, pues buscas datos o argumentos para después de la publicidad. Bueno, yo creo que es más o menos eso, las distintas opciones que suelen existir, ¿no? Eso, un mecanismo que sería rápido para inyectar ese capital, que además no haría que la inyección de capital dependiera de que el gobierno seleccionara a quienes hay que dar ayudas o a quienes no hay que darlas. Y ya sabemos, además, no olvidemos que ese reparto de ayudas por parte de este gobierno, pues durante las últimas semanas hemos visto que está ligada a casos que huelen bastante mal, como las inyecciones de capital a Plus Ultra. Bueno, si os interesa este tema, que creo que es muy importante, las corruptelas vinculadas al reparto de ayudas de la SEPI, 10.000 millones que se dotaron para que la SEPI rescatara a grandes empresas en dificultades y que están yendo a parar a empresas bastante cercanas al poder político y que no son ni estratégicas ni están afectadas específicamente por la pandemia, como Plus Ultra de manera muy, muy, muy clara, podéis ir a mi canal de YouTube y allí encontraréis el vídeo pertinente, es uno de los últimos al respecto.
o a otras empresas que la SEPI ha concedido ayudas o está estudiando conceder ayudas y que no tienen nada que ver ni con empresas estratégicas ni con empresas afectadas por la pandemia. Por tanto, mejor que el gobierno no seleccione a quién da ayudas y a quién no da ayudas, incluso que lo haga con criterios objetivos como ha planteado la ministra de Economía, y que procedamos a una rebaja extraordinaria del impuesto sobre sociedades para aquellos sectores y aquellas geografías que han sido más afectadas por la pandemia. Eso permitiría... Bueno, ahora luego entraremos en esto. Fijaos cómo Gonzalo pues tiene cierta dificultad para tolerar estas opiniones, que ha escuchado muchas veces, pero que, como ahora veremos, sigue sin entender. Pero bueno, antes de ello, Triskel 13 plantea: ¿se podría esbozar un plan de actuación entre varios economistas como usted y otros y enviárselo al gobierno en forma de carta abierta? ¿Tendría sentido? ¿Serviría para algo? Yo creo que esta es una concepción muy, permítemelo, ingenua de la política. La política no trata de mejorar la calidad de vida de las personas, sino de mantener el poder político, y al gobierno le da igual cuáles sean las mejores o las peores políticas. Lo que le interesa es hacer aquello que puede maximizar su permanencia en el poder, y por tanto, si su permanencia en el poder se basa en aplicar un determinado programa ideologizado, aunque sea un programa contrario a las necesidades de la sociedad y de la economía, pues lo hará, ¿no? No va a hacer caso a lo que digan los economistas. De hecho, probablemente lo instrumentaría políticamente para decir, bueno, estamos escuchando a la sociedad civil y estamos recibiendo consejos de profesionales, pero luego no haría en absoluto caso de todo ello, ¿no? Pablito el Progre pregunta: ¿podrías organizar el debate definitivo como Hayek versus Keynes, pero que sea Gonzalo versus Rayo? Estamos todas las... Bueno, no todas. Algunas semanas en las esta noche, ¿no? Tampoco sé hasta qué punto Gonzalo estaría interesado en el debate a través de redes sociales. Pero bueno, el canal desde luego está abierto para cuando lo desee. Jaf Palacios: Rayo, ¿qué va a pasar cuando las empresas que están recibiendo ICOs quiebren con el aval del Estado? La banca está diseminando préstamos ICO con muy poco sentido. Pues lo que pasará es que el Estado pagará. De momento hemos dado muy pocas ayudas directas, ahora vamos a hablar sobre ello en el debate, pero sí hemos dado muchos créditos ICO, y esos créditos ICO se terminarán traduciendo en ayudas directas cuando las empresas quiebren y no puedan pagar, ¿no? Porque, bueno, sean no ayudas directas a la empresa, obviamente que estará quebrada, pero sí al banco que recuperará lo prestado. A través de activos fiscales diferidos, recapitalizar ipso facto a las empresas afectadas, porque estamos hablando de un problema de solvencia, no tanto de un problema de liquidez. La liquidez, si hay solvencia, se puede conseguir en este mercado lleno de liquidez. Lo que no se puede conseguir tan fácilmente es la solvencia, especialmente entre pequeñas y medianas empresas. A las grandes empresas no habría que darles ni un solo euro de ayudas públicas, ni fiscales, ni con ayudas directas, porque ellas... A ver, esto, que luego lo volveré a explicar cuando Gonzalo lo critique, hay que distinguir el problema de liquidez y el problema de solvencia. El problema de liquidez es: una empresa es viable, tiene más activos que deudas, por tanto tiene fondos propios positivos, pero no tiene dinero para el pago, pues, de los salarios, de los alquileres, de otros gastos. Eso es un problema de liquidez. Soy viable, pero me falta dinero. Otra es un problema de solvencia. Mis activos son inferiores a mis pasivos y, por tanto, debería entrar en concurso de acreedores, que es la situación en la que están cada vez más empresas en España. Eso se soluciona o reduciendo los pasivos, por eso se han propuesto, o proponido, ¿no?, como dirían algunos, se han propuesto quitas en las deudas de las grandes empresas, de las pequeñas, medianas y grandes empresas, o aumentando los activos. Aumentando los activos es justamente lo que estoy proponiendo yo. Incrementar los activos fiscales diferidos. ¿Esto qué significa? Pues es un activo que tiene la empresa para reducir el pago de impuestos futuros. El gobierno le dice: usted se va a ahorrar el 10%, el 20%, el 30%, el 50%, el 60%, el 70% de sus deudas fiscales futuras en el impuesto sobre sociedades. Y eso es un activo que ya incrementa el balance de la empresa.
y por tanto la recapitaliza. La recapitaliza si esa empresa va a tener beneficios futuros, que eso es lo importante, porque si una empresa no va a tener beneficios futuros, claro, no me ahorro el pago de nada y por tanto no es un activo fiscal diferido, pero es que no hay que rescatar a las empresas que son inviables, hay que rescatar en todo caso, hay que recapitalizar más bien a las pequeñas empresas, porque las grandes, si quieren recapitalizarse, que vayan al mercado de capitales, aunque sea con pérdidas para los accionistas, pero las pequeñas que no tienen esa facilidad, que se recapitalicen sin que el Estado les quite dinero vía impuestos. Insisto, eso se puede lograr bajando el impuesto sobre sociedades. Tienen los mercados de capitales si necesitan recapitalizarse. Pero a las pequeñas y medianas empresas, reducción extraordinaria del impuesto sobre sociedades para que aquellas que vayan a ser viables en el futuro obtengan ya una inyección de capital vía activos fiscales diferidos. Profesor Bernardos. Sí, Hilario, la Semana Santa está perdida. Les irá muy bien a los alojamientos rurales principalmente de la Comunidad de Madrid, porque no podrán ir más que a la Comunidad de Madrid, posiblemente también en Cataluña a algunas partes del sector turístico, pero la inmensa mayoría del resto del país, los alojamientos turísticos, yo creo que ni van a abrir en Semana Santa. Y lo que nos encontramos es que sobre la campaña de verano tenemos grandísimas dudas, porque hemos aprendido lo que pasó el año pasado. Y el año pasado es que se abrió muy rápido y a finales de julio el virus comenzó a propagarse mucho más y prácticamente fue un desastre la temporada turística. Yo tengo unos datos diferentes que a Rayo, voy a explicar la procedencia. Son datos de la Universidad de Nebrija en lo que es caída del PIB y son de 93.000 millones y el PIB, 93.000 millones el sector turístico, 124.000 millones el PIB, lo cual, para que... A ver, Gonzalo dice que tiene datos distintos de los míos y que vienen de la Universidad Antonio de Nebrija. A ver, no son datos distintos. Yo creo que Gonzalo ha interpretado mal los datos que ha leído. Dice que se han perdido 93.000 millones de ingresos por turismo, 93.000 millones de ingresos... O sea, 93.000 millones fueron los ingresos por turismo en el año 2019, no lo que se ha perdido, sino lo que eran los ingresos por turismo en el año 2019. Esos ingresos por turismo han bajado a menos de 20.000 millones, por tanto estamos ante una caída de más de 70.000 millones de ingresos por turismo, que es lo que he mencionado yo. De hecho, la Universidad de Nebrija no hace un cálculo propio. Si uno mira el informe que ha publicado, esos datos vienen del Banco de España y, por tanto, son datos equiparables a los que podamos obtener cualquier otra persona acudiendo a fuentes oficiales, ¿no? Y, a su vez, cuando dice que el PIB ha caído, creo que en torno al 12%, 13% por el turismo, ese es el peso que tiene el turismo en el PIB, no la caída que se ha experimentado. Todo el mundo se dé cuenta, sobre todo aquellos que tanto maldicen al sector turismo y que no lo valoran suficientemente. El año pasado nosotros fuimos el país de la OCDE que más bajó el PIB por el impacto del sector turístico. De la total bajada del PIB. No solo por el impacto del sector turístico. Aquí Gonzalo está pues blanqueando la pésima gestión que, sobre todo durante la primera mitad de año, hizo el gobierno del PSOE y Podemos con respecto a la pandemia. Fuimos muy tardíos a la hora de reaccionar frente al coronavirus y eso provocó una parálisis absoluta de la economía, provocó un contagio masivo de la sociedad y, por tanto, un colapso de la actividad económica. Y eso también es relevante. Hay otros países que también tienen un peso del turismo tan alto como el de España y no han caído ni mucho menos tanto, lo cual no significa que la caída no se deba en gran parte a la estructura productiva vinculada al turismo, claro que sí. El sector turístico representa el 74,4%. Lo digo esto porque me parece muy mal que el gobierno, en la fecha actual, aún no haya dado a ese sector esencial para nuestra economía las ayudas directas, ni tampoco a los relacionados. Y aquí no es cuestión de bajar impuestos, ya sé que es la cantinela de siempre de Rayo. Bueno, este argumento es muy curioso, porque la cantinela de siempre de Gonzalo es que hay que subir el gasto y gastar más, y es defendible que sea así, yo no lo comparto, pero bueno,
si tú siempre das la misma receta, pues no critiques a otros que obviamente apostamos por impuestos más bajos porque también creemos que esos impuestos bajos son beneficiosos para la actividad económica. Yo se vuelvo a explicar. Si uno no ingresa, no le vale de nada bajar impuestos. Bien, esto ya también se lo he explicado yo en muchas ocasiones y parece que Gonzalo tiene cierta resistencia a entender este argumento. Bueno, yo creo que sí que lo ha terminado entendiendo, o quiero creer eso. Lo que pasa que, claro, en televisión, como no hay tiempo para un debate con cierta profundidad, pues queda muy bien no entrar en el debate de fondo diciendo, no, es que esto no ataja el problema fundamental, porque si una empresa no tiene ingresos, entonces, o no tiene beneficios, mejor dicho, debería haber afirmado Gonzalo, si una empresa no tiene beneficios, pues aunque le bajes el impuesto sobre sociedades, no va a ser beneficiada. Pero repito una vez más, de lo que se trata aquí es de que las ayudas, aunque sean fiscales, solo vayan dirigidas a las empresas que van a ser viables en el futuro, es decir, que van a tener beneficios en el futuro. Si a las empresas que se espera que sean viables en el futuro les prometes una rebaja de impuestos, eso ya incrementa hoy sus activos presentes, porque los activos, todo activo, es una expectativa de obtener ingresos futuros contra ese activo. Por tanto, no es verdad que bajando impuestos a empresas que hoy no tienen beneficios, pero que sí se espera que lo van a tener, no se recapitalice una empresa. De hecho, lo podéis buscar en Internet, porque a lo mejor muchos no os acordáis, o incluso podríais ser demasiado jóvenes en ese momento para haber estado al tanto. En el año 2015 hubo una polémica bastante intensa en España, porque el gobierno modificó las reglas fiscales para permitir que los bancos mantuvieran dentro de sus balances activos fiscales diferidos, que es básicamente esto, un derecho a no pagar impuestos contra beneficios futuros. Y pues eso es lo que se está proponiendo, esos activos fiscales diferidos, que en su momento la izquierda decían que era un rescate encubierto a la banca, y en parte era cierto, pues es lo mismo que se está planteando para las pymes en este caso, ¿no? Por lo tanto, en este momento, desgraciadamente, las compañías hoteleras españolas se diferencian de las extranjeras en que tienen muchos hoteles en propiedad. Hay un montón de hoteles que se están vendiendo. Esos hoteles van a pasar a manos extranjeras y esa es la manera de conseguir liquidez. Pero si España quiere remontar y hacerlo rápido, se necesita que a los sectores tractores se les dé ayudas y principalmente al turismo y sobre todo poner todos los medios para que la estancia en España sea segura y para que nos puedan venir los extranjeros. Yo solo espero, Hilario, y con eso me conformaría, que lo que ingresemos en España en 2021 sea la mitad de aportación de turistas extranjeros de lo que fue 2019. Si es así, el 2021 aún puede ser un muy, muy buen año. Ahora sí, nos tenemos que despedir. Profesores Rayo, Bernardos, buenas noches y gracias por haber estado con nosotros un día más. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues hasta aquí el debate de ayer. Bueno, creo que no fue un debate especialmente agrio, como han podido serlo otros, pero bueno, aún así era conveniente matizar pues algunos de los argumentos que han ido saliendo y que siempre en televisión falta tiempo, y es comprensible que falte tiempo para este tipo de argumentos más extendidos, pero bueno, para esto tenemos las redes sociales, tenemos YouTube, tenemos Twitch y bueno, pues repetiremos esta experiencia que creo que ha funcionado bastante bien en futuros debates y también, si puedo, la trasladaré, por ejemplo, al análisis o de otros debates o al análisis de algunos tweets en Twitter que a veces son polémicos. Bueno, lo dicho, recordad que os podéis suscribir al canal de Twitch para apoyar la continuidad del canal y fomentar pues los nuevos eventos que intentaré ir haciendo aquí y que también tenéis disponible el canal de YouTube. Muchas gracias a todos, disculpad por las preguntas que se han quedado sin responder. Nos vemos próximamente. Hasta otra.